al libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 en nuestras Biblias. Comenzamos ya la época navideña. ¿Okay? Amén. Ya comienza la Navidad. ¿A quienes no les gusta la Navidad? Levante la mano. ¿Y no le gusta la Navidad? A todos les gusta la Navidad. ¿No? ¿A ti no te gusta, María? No le gusta. Denise, no le gusta. Olvídate de los regalos, mejor. Un regalo menos. ¿Ah? Un regalo. A todos nos gusta la Navidad. A todos nos gusta. Mi mamá decía que para ella la Navidad era un tiempo muy triste. Pero bueno, hasta que conoce al Señor y entiende cuáles son los verdaderos propósitos, ¿no? Los propósitos. Es triste muchas veces porque normalmente se vincula la Navidad con un tiempo familiar, ¿no? Se vincula un tiempo de unión, un tiempo de... y cosas que son muy buenas. De unión familiar, un tiempo de paz, de descanso, un tiempo para compartir regalos. Pero recordemos, hermanos, que el verdadero propósito de la Navidad dista mucho de ser eso. Esas son una de las consecuencias, una de las bendiciones que recibimos. Pero el verdadero sentido de la Navidad dista mucho acerca de ello. Y es por eso, como el himno que cantábamos, el corito que cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo. Y eso es lo que pedimos a Dios en esta mañana, que sea Él quien abra nuestros ojos para poder ver en su palabra y entender lo que Él tiene para nosotros. Y así podamos tener una perspectiva correcta de las cosas. Amén. Amén. Así es que les invito a abrir sus Biblias, por favor. Lucas, capítulo 4. Lucas, por favor, capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21. Un pasaje muy especial y espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, tal como lo ha sido para mí. Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21. ¿Lo tiene? Nos ponemos de pie, por favor, para dar lectura. Todos juntos vamos a dar lectura a este pasaje. Nos ponemos de pie en respeto a la palabra. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Todos juntos lo leeremos. Comenzamos entonces. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos que bendigas tu palabra, Señor. Tal como hemos cantado, pedimos también que abras nuestros corazones para poder entender las maravillas de tu ley, Padre. Gracias por la salvación. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para podernos dar vida, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, lo ponemos en tus manos. Glorifícate, Señor. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Fíjense, por favor, versículo 16. Dice: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Jesús regresa a Nazaret, es decir, la ciudad que lo vio crecer. No nació, recuerde, en Nazaret, él nació en Belén, pero después de Belén finalmente termina estableciéndose en Nazaret. Allí es donde pasó aproximadamente 30 años de su vida, en esta ciudad. Entonces la gente de esta ciudad, la gente de Nazaret, que en realidad queda al norte, en la parte norte de Jerusalén, la parte norte, allí es donde creció. Entonces la gente, él era muy familiar, todo el mundo conocía. Recuerde, una aldea, un pueblo pequeño, todo el mundo se conocía. Entonces Cristo regresa a la ciudad de Nazaret. En realidad, después de un año, después de haber empezado su ministerio público, lo empieza en la parte sur. Y después de iniciado su ministerio, regresa. Después de un año, regresa a Nazaret, su ciudad natal, ¿no? Su ciudad donde había crecido. Todos conocían allí a Jesús, habían crecido con él. Los muchachos, recuerden, habían jugado con él, habían asistido a la escuela con él, habían asistido a la sinagoga. Todos conocían a sus padres, todos conocían a sus hermanos, por ende, todos conocían también al Señor Jesucristo. Ahora, note, como yo le mencioné, regresa a Nazaret después de un año. Esto es importante para poder entender todo lo que está sucediendo. Regresa después de un año de ministerio.
Lucas empieza el ministerio, relata el ministerio del Señor Jesucristo. En el capítulo 4, él comienza de esta forma, porque en este pasaje encontramos un resumen exacto, perfecto de la misión del Mesías. El pasaje que hemos dado lectura básicamente es el resumen perfecto de la obra del Mesías. Manifiesta quién es Jesucristo y la obra que iba a desarrollar. Y Lucas, en su narración, comienza de esta forma, comienza describiendo cuál es el ministerio del Señor Jesucristo. Note por favor que Lucas se va a saltar todo el primer año de ministerio. Es más, Mateo ni Lucas lo van a tocar, tampoco Marcos. Juan va a tocar el primer año de ministerio. El segundo año, por así decirlo, del ministerio lo va a tocar Lucas. Es decir, Lucas comienza narrando, dando inicio al ministerio del Señor Jesucristo, pero recuerde, se ha saltado todo un año a propósito, porque va a empezar de esta forma, describiendo el ministerio del Mesías. Por eso le digo, Cristo regresa a Nazaret después de haber estado un año ministrando en el sur. Regresa entonces a su ciudad natal, después de un año de ministerio. Cristo regresa a Nazaret en medio de un crecido interés. Observe por favor, no solamente la gente de Nazaret conocía perfectamente a Jesús. 30 años de su vida había asistido a la sinagoga juntamente con las personas del barrio. Conocían a los familiares, la gente adulta lo conocía. Ahora, imagínese que no es fácil olvidar a Jesús. Recuerde que él ha llevado, si bien es cierto, hasta ese punto, sus 30 primeros años de vida, antes que Jesucristo empiece de forma pública su ministerio, el Señor Jesucristo no ha desarrollado ningún milagro. El Señor Jesucristo ha vivido como cualquier otro judío común y corriente, pero es obvio que su santidad y su perfección no va a pasar desapercibido. Tuvo que ser notorio al pueblo de donde él venía, ese niño perfecto, sin errores, sin maldad, que creció en medio de ellos. Entonces ellos conocen muy bien a Jesús, recuerdan muy bien. Ahora, no solamente esto, recuerde que ya para este punto Cristo ha desarrollado un año de ministerio. En ese año de ministerio, lo más probable es que ellos hayan escuchado acerca de los milagros que él ha hecho. Hasta este punto es seguro que ellos ya han escuchado cuando el Señor Jesucristo ingresó al templo y purificó el templo. Han escuchado el encuentro que Cristo tuvo con Nicodemo. Han escuchado las sanidades. Han escuchado acerca del encuentro con la mujer samaritana. Todos estos eventos ya han sucedido en su primer año. Y recuerde que la Biblia dice que la fama de Jesús se extendía. Entonces, para este punto, cuando el Señor Jesucristo, después de un año de ministerio, regresa a su ciudad natal, hay una gran expectativa. Hay un tiempo de mucha expectativa, la gente está al pendiente. Este Jesús ha regresado, Jesús, el hijo de María, de José el carpintero, el que se crió con nosotros, el que estudió en la escuela con nosotros, ese niño perfecto, sin defecto, ha regresado. El que está haciendo milagros, el que está sanando, el que se encontró con Nicodemo, el que habló con la mujer samaritana, ese Jesús está regresando. Entonces hay una gran expectativa, y lo más probable es que la sinagoga, cuando el Señor Jesucristo va a entrar a ella, seguro que está repleta de gente. Hay mucha expectativa en este predicador, este conocido predicador que va a llegar a pasar tiempo con ellos. Veamos por favor versículo 17. Antes de entrar al 17, nuevamente al 16 dice: entró en la sinagoga, versículo 16, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Note por favor, regresa después de año a su sinagoga. ¿Y qué dice la Escritura? Conforme a su costumbre. El Señor Jesucristo tenía el hábito piadoso, la costumbre de ser fiel en congregar. Recuerde que él nació bajo la ley. El día de adoración que ellos tenían era el día sábado. Nosotros estamos en otro tiempo. Nosotros nos congregamos el día domingo. Pero lo cierto es que el Señor Jesucristo honraba el día de reposo, honraba la ley. Y a pesar de ser Dios, imagínense, 30 años de su vida, fiel en la sinagoga, asistiendo fielmente a cada una de las actividades y los servicios que la sinagoga tenía. Él desarrolló según su costumbre, versículo 16, conforme a su costumbre, dice. Cristo tenía el hábito de asistir, era su costumbre, no faltar a los servicios. Hermanos, qué importante es desarrollar el hábito piadoso de asistir, de congregar, adorar al Señor. Amén. 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 Algunos como que no van muy convencidos de eso,
Es importante desarrollar el hábito piadoso. Cuando el pueblo de Dios se junta, los creyentes nos reunimos para adorar a Dios. Amén. Amén. No es bueno que un creyente se quede mientras los demás están adorando, que se quede haciendo otras actividades. No es bueno que el creyente, mientras los demás nos reunimos para adorar al Señor, estemos trabajando, mirando televisión, ocupando el tiempo para hacer la yarda, ocupando el tiempo para hacer 1000 cosas, para limpiar la casa. Para eso tenemos 7 días, o 6 días, perdón, ¿no? 6 días. Pero Dios ha separado un día, por lo menos un día en el cual podemos reunirnos, un día que separamos de forma especial para dedicárselo al Señor. Un día en el cual no solamente descansamos, un día en el cual nos fortalecemos. Recuerde, adorar al Señor nos hace bien. Servir al Señor nos hace bien. Cuando nosotros venimos a adorar a Dios, es bueno para nosotros. Nos sentimos fortalecidos, nos ayuda, nos da paz. No era solamente para descansar. Dios mismo, Cristo mismo, palabras de sabiduría, la misma palabra encarnada, nos dejó ejemplo. Fiel en congregar a la sinagoga. Y por si acaso, él no asistía a la sinagoga 30 años de su vida, nunca asistió para enseñar o predicar, simplemente se sentó como cualquier otro judío. Se sentó, escuchó y aprendió. ¿Qué tal ejemplo de humildad que nos dejó el Señor Jesucristo? Imagínense. Siendo Dios mismo, fiel en la sinagoga, sentado escuchando lo que otros tenían que decirle acerca de sus propias palabras. Y ahí estaba el Señor Jesucristo. Desarrollemos el hábito piadoso de congregar. Yo hace mucho tiempo decidí una cosa. Cuando el pastor hablaba de la importancia de congregar, yo decidí ser fiel a todos los servicios. Hermanos, no importa dónde estemos, seamos fieles. Ese es buen testimonio para nuestros hijos. Dios tiene el primer lugar. Y no importa dónde estemos, perfecto, si nos vamos de vacaciones, vamos a disfrutar. Pero si estamos fuera, día domingo, vamos a congregar, buscamos una iglesia. Y si no hay una iglesia, no vamos a ese lugar. Punto. Dios debe de tener el primer lugar en nuestra vida. Debemos mostrarle fidelidad al Señor. Pase lo que pase, tenemos que estar, decidamos que tenemos que estar sumamente enfermos. Así como cuando no vamos a trabajar, para no dejar de congregar. ¿Sabe que a veces el trabajo, le damos más prioridad al trabajo que a la propia iglesia? A veces enfermos, con fiebre, sin fiebre, pudiendo, no pudiendo, nos subimos y decimos, no, tengo que trabajar, tengo que ser fiel al trabajo. ¿Y para la iglesia? ¿Qué para nuestro encuentro con Dios? Tenemos un día especial donde el pueblo de Dios se une para adorar. Es una reunión especial. A veces no le damos la importancia. Cristo tenía el hábito piadoso, pero bueno, no se trata de eso, tenemos mucho más que dar, así que no se desanime. Cristo tenía el hábito piadoso de congregar, conforme dice a su costumbre, siempre fiel el Señor Jesucristo. Versículo 17, por favor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Por primera vez, como yo le mencioné, empieza a leer en la sinagoga. Nunca antes lo había hecho. El encargado, porque en la sinagoga había un encargado de la sinagoga, pero también había un encargado de los rollos, en este caso el ministro, que se le llama también el siervo, el encargado de guardar los rollos. Entonces él coge el rollo y le entrega. Esa era la costumbre dentro de la sinagoga. Recuerden que ellos no tenían Biblias como nosotros, entonces la escritura la guardaban en rollos. Le entregan el rollo, en este caso a la persona seleccionada. Él había sido seleccionado para poder, le habían dado la oportunidad de poder traer el mensaje. Le entregan el rollo, el Señor Jesucristo se para, abre el rollo y el pasaje seleccionado era el pasaje de Isaías. Vamos, por favor, ponga una marca allí y vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículo 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. Este pasaje de Isaías es una profecía mesiánica. Ahora, ¿por qué le llamamos profecía mesiánica? Porque es una profecía que habla acerca del Mesías. Recuerda esto, por favor. Los judíos en la sinagoga se reunían, era un centro de enseñanza. Es decir, un judío
entendía bien cuál era el propósito de este pasaje. Entendía bien el mensaje que se le transmite a través de este pasaje. Entendía bien los pasajes mesiánicos o las profecías mesiánicas, las profecías que hablaban acerca del Mesías. Los judíos estaban familiarizados con estas profecías mesiánicas. Entonces vea esto antes de leer el pasaje. Jesús ingresa a la sinagoga, hay mucha expectativa en la sinagoga por todo lo que se ha venido haciendo y todo lo que se dice acerca de Jesús. La sinagoga posiblemente está repleta, cantidad de gente, todo el mundo deseando escuchar qué es lo que Jesús va a decir. Le entregan el rollo, Cristo se pone de pie, empieza a dar lectura al pasaje, en este caso es Isaías 61, 1 y 2. Lean por favor. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ese es el pasaje que el Señor Jesucristo está dando lectura. Vuelvo a repetir, una profecía mesiánica. Note la primera parte del mensaje. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿De quién hablaba? Del Mesías, ¿verdad? El Espíritu. El Mesías tendría el Espíritu de Jehová sobre él y lo había ungido, lo había seleccionado, lo había apartado para un propósito especial. Eso es lo que significa Mesías. Mesías quiere decir apartado, escogido, ungido. Vamos por favor a Isaías 11:1. La Escritura decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Cuál era el propósito del Mesías? La señal era que el Espíritu de Dios estaría sobre él. Y lo había ungido, ¿para qué? Para predicar las buenas nuevas. ¿Cuál es otra palabra para buenas nuevas? ¿Alguien sabe? Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Entonces, ¿cuál era el propósito del Mesías? No solamente el Espíritu de Dios estaría sobre él, sino que sería enviado a predicar las buenas nuevas. Isaías 11:1, por favor. Vamos a dar lectura a algunos pasajes mesiánicos que los judíos conocían. Isaías 11:1. ¿Lo tiene? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. Note lo que dice en el capítulo 11, versículo 1. ¿De dónde saldrá el Mesías? De Isaí. Del tronco de Isaí, es decir, iba a ser descendiente ¿de quién? De David. Isaí es el padre de David. Entonces los judíos entendían que el Mesías vendría del linaje de David, del tronco de Isaí, dice. Un vástago, era varón, retoñará de sus raíces. Y note por favor que iba a estar sobre él. El Espíritu de Jehová. Iba a estar capacitado y ungido por el Espíritu Santo. Nota por favor el Espíritu, la séptuple bendición del Espíritu sobre él. 7 espíritus. Note por favor allí, versículo 2, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de temor. ¿De qué nos está hablando? La séptuple bendición del Espíritu. Es decir, el Mesías no solamente vendría del linaje de Isaí, es decir, del linaje davínico, sino que estaría completamente, el número 7 habla de perfección, habla de completo. Entonces estaría completamente ungido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Eso es lo que iba a ser el Mesías. Isaías 42, por favor. Isaías 42, 1. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Note por favor, he puesto sobre él ¿qué? Mi espíritu.
Todo el Espíritu de Dios completo reposaba sobre él, su ungido. Lucas capítulo 3, 48, 16. Isaías 48, 16. Otro pasaje más. Isaías 48, 16. Recuerda el pasaje que está leyendo el Señor Jesucristo. Abre el rollo y empieza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. Isaías 48, 16. Acercaos a mí, oíd desde el principio, no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Y quién? Su espíritu. Y su Espíritu. Es lo que estamos leyendo en el libro de Isaías, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora sí vamos al libro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Esta profecía se cumple en el Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también fue Jesús bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. No dice que fue una paloma, dice como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, note por favor, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El mismo capítulo, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Nota? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. En la vida del Señor Jesucristo se cumplió esa profecía mesiánica. El Espíritu está sobre mí, todo el Espíritu de Dios, que dijo, volvió completo en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Ahora, sigamos por favor. Dice la misión. ¿Cuál era su misión? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese era el propósito del Mesías. Vuelvo a repetir, recuerde, un judío está muy familiarizado con esto. El Espíritu Santo vendrá sobre mí. Ellos automáticamente identifican, está hablando del Mesías. Cuando el Mesías venga, vendrá de la línea de Isaí, descendiente de David, tendrá la plenitud del poder del Espíritu Santo, estará sobre él. Me ha enviado a dar buenas nuevas. Cuando venga el Mesías, hablará de qué cosa, de qué iba a hablar su mensaje. Buenas nuevas a los pobres, iba a sanar a los quebrantados, iba a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, iba a poner en libertad a los oprimidos. Ese iba a ser el mensaje del Mesías. Note entonces, por favor, que un judío no era ignorante del mensaje. Un judío no era ignorante del origen del Mesías. El judío entendía. Es decir, se reunían y estudiaban a profundidad. Y esperaban con ansias la venida del Mesías. Para eso se reunían en la sinagoga. Todos los días, todo el tiempo que se reunían, estaban preparados, esperando con ansias el advenimiento del Mesías. ¿Qué más dice? A predicar el año agradable al Señor. Los judíos leen y se emocionan. Escuchan la lectura de la Escritura y ellos se emocionan. Esperar el año agradable al Señor. ¿A qué se refiere el año agradable al Señor? Está hablando el día de salvación. Es otra forma de decir, cuando venga el Mesías, será el año de salvación. No está hablando de un año de 365 días, está hablando de un periodo, ¿verdad? De una época, de una etapa, de un día de salvación. Usted puede anotar en su Biblia, Levítico capítulo 25 nos habla acerca de esto. ¿Ha escuchado hablar acerca del jubileo? Dentro de la ley se había establecido el año del jubileo. Levítico capítulo 25. El año del jubileo es una figura justamente acerca de lo que el Mesías iba a hacer. El año de jubileo se celebraba cada 50 años. Y era muy esperado, porque era el día de salvación, el día de alegría,
el día de regocijo. ¿Y por qué había tanto regocijo en el año del jubileo? Bueno, porque en el año del jubileo, si alguien adquiría esclavos, los esclavos regresaban a libertad. Si alguien tenía deudas, las deudas eran perdonadas. Si alguien tenía alguna ofensa, algo, todo se relacionaba. Entonces era un año de perdón, era un año de redención, era un año de empezar de nuevo todo. Entonces este año de jubileo es una hermosa figura de la salvación que el Mesías traería. El día de salvación, el apóstol Pablo dice, el día de salvación es hoy. Entonces a eso está hablando, de eso está hablando cuando dice predicar el año agradable al Señor. El año de jubileo, el año de disfrutar, el año en que los pecados son perdonados, el año en que los cautivos son dejados libres, el año de libertad. Entonces los judíos, imagínense, están en la sinagoga, el Señor Jesucristo está leyendo, dando lectura, ellos se identifican, está hablando del Mesías, está hablando del origen del Mesías, está hablando de la misión del Mesías, está hablando de lo que el Mesías va a hacer, los resultados de todo lo que va a desarrollar el Mesías. Algo interesante, por favor, si usted nota en el libro de Isaías, puede buscarlo o puede anotarlo, en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, dése cuenta que el Señor Jesucristo omite la segunda parte del versículo 2. ¿Se ha dado cuenta? Isaías 61, por favor, fíjese. Isaías 61, versículo 2. Y compare con Lucas. Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Allí concluyó la lectura, ¿verdad? A predicar el año agradable al Señor. Lucas dice, el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Allí terminó su lectura. ¿Se da cuenta qué dice el versículo 60, el capítulo 61, versículo 2 de Isaías? Lea por favor. ¿Qué parte omitió el Señor Jesucristo? Para clamar el año de la buena voluntad de Jerusalén. El día de la venganza de Dios. El día de la venganza. El día de la venganza. ¿Se da cuenta? Cristo a propósito empieza a decir, año de libertad. He venido, me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a los oprimidos. Y no habla de juicio. ¿Por qué? Porque este año de jubileo, este tiempo, el día de salvación del Señor, a predicar el año agradable al Señor, no iba a ser un año de juicio. Iba a ser un año de gracia, un tiempo de dar bendición y perdón de pecados, no de juicio. A propósito, el Señor Jesucristo omite eso. Porque el Mesías vendría para dar perdón de pecados, vendría para dar libertad, no vendría para dar juicio. Más adelante, Él tendrá un juicio con aquellas personas que rechazan su gracia. Pero en este instante, Él ha venido para dar vida, para dar perdón, para dar libertad. Amén. Eso es lo que encontramos. Volvamos por favor al libro de Lucas. Lucas capítulo 4. Versículo 19. A predicar el año agradable al Señor. 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Bien, se para el Señor Jesucristo como era costumbre dentro de la sinagoga. Dicho sea de paso, recuerde que la sinagoga era un lugar de instrucción para los judíos. Para los judíos. Nosotros hoy en día no usamos la sinagoga porque hoy en día estamos en la etapa de la iglesia. No tenemos necesidad de sinagogas. Nosotros, la iglesia provee un lugar de instrucción. Somos otro pueblo, no somos judíos. Pero los judíos usaban la sinagoga y lo que hacían en la sinagoga es muy similar a lo que hacemos nosotros en los servicios. En la sinagoga cantaban, por lo general cantaban salmos, porque eran los salmos de adoración al Señor. Recitaban pasajes bíblicos y después de compartir ciertas bendiciones, era expuesta la palabra de Dios. Si había algún rabino o alguna persona, seleccionaban qué persona es la que debía compartir
una porción de las Escrituras y compartían y tenían un mensaje de la palabra de Dios. Se da cuenta que es básicamente lo que se hace en la iglesia hoy en día, muy similar, ¿verdad? Nos reunimos, cantamos, alabamos, citamos pasajes bíblicos y después tenemos un tiempo para la lectura bíblica y para la exposición de la palabra. Y eso es lo que va haciendo el Señor Jesucristo. Dice el versículo 20 que Él enrolló el libro, lo entregó y se sentó. Note, se sentaba porque esa era la costumbre en aquel tiempo para empezar a predicar. El predicador, o en este caso el rabino, el expositor de las Escrituras, no predicaba como lo usamos hoy en día, puestos de pie. Él se sentaba y sentado empezaba recién a dar su sermón o su mensaje. Ellos daban el sermón sentado, por eso enrolló el libro, lo dio y se sentó. ¿Para qué? Para proceder a entrar en el mensaje. Ahora, note por favor cuál era la actitud de la gente. ¿Qué dice el versículo 20? Los ojos de todos estaban Fijos. puestos en Él, fijos en Él. Recuerde, todo el mundo estaba atónito. Después de 30 años de conocer, después de un año de estar fuera, regresa este predicador, conocido por todos, pero al mismo tiempo tan extraño para todos ellos. Se escucha sanidades, se escucha enseñanzas tremendas que la gente se queda asombrada, se escucha milagros, se escucha encuentros especiales con gente y ahora está en el pueblo. Ha llegado a la sinagoga está repleta y todo el mundo tiene los ojos puestos en él. Ha empezado a leer un pasaje mesiánico. El Espíritu del Señor está sobre mí, Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, y empieza a dar la explicación. Fíjese por favor, versículo 21, y comenzó a decirles, es decir, esa expresión, comenzó a decirles, ¿de qué está hablando? Empezó a desarrollar su mensaje. Lucas no registra todo el mensaje del Señor Jesucristo, registra simplemente la conclusión del mensaje. Ese comenzó a decirles, es decir, comenzó a predicar, empezó a hablar, empezó a tratar el mensaje que había sido expuesto con los judíos. Lucas registra la conclusión. Y ahí es donde llegamos. Fíjese por favor, ¿cuál fue la conclusión? Versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál es la conclusión? Yo soy el Mesías. ¿Cuál es la conclusión? No, ya viene Cristo, no. Yo soy el Mesías. Yo soy, gracias, aquí estoy. Yo soy el Mesías. Ahora, note por favor la consternación que esto causaría en los judíos. Recuerde, todo el tiempo gente se ha parado delante de la sinagoga o se han sentado para explicar e ir pasaje tras pasaje hablando de profecías mesiánicas. Por si acaso, un día vendrá el Mesías. Un día va a venir el Mesías y el Mesías va a venir del linaje de David y el Mesías hará esto, el Mesías va a traer perdón, el Mesías va a sanar los corazones quebrantados, el Mesías va a traer libertad a los cautivos, va a dar vista a los ciegos, va a hacer sanidades, va a traer bendición. Un día lo hará. Y todo el pueblo ansiaba, vivían con la expectativa, un día el Mesías lo hará. Pero hermanos, ellos jamás imaginaron que ese día